Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. En el episodio anterior nos despedimos de nuestros amigos Ceci y Chris, quienes nos habían acompañado desde Puerto Rico hasta Bahamas. Ahora continuamos nuestra travesía solos desde Georgetown, donde pasamos la última tormenta hasta la capital del país. Con Nassau como nuestro destino final de esta etapa, aún teníamos varios fondeos por recorrer, muchas playas, muchas islas y varias aventuras por delante. Pero antes de todo eso, primero teníamos que llegar a nuestro próximo refugio, que se encontraba a varias horas de navegación. Para alcanzarlo, teníamos en mente una ruta por el norte de Long Island, volviendo un poco sobre nuestros pasos, pero no todo iba a salir según lo planeado. La salida fue un poco movida y el clima de a poco se empezó a complicar, lo que nos obligó a tomar algunas medidas para navegar con mayor seguridad. Hora de bajar la Genoa porque aumentó mucho el viento y nada, estamos con todos los rizos tomados, pero estaba pronosticado que iba a aumentar y nada, vino entre una racha fea. Así que vamos a bajar y estamos cerquita ya de llegar. El resto de la navegación siguió algo movida pero tolerable, y al cabo de algunas horas llegamos a nuestro destino, donde nos llevamos una gran sorpresa. Y miren con quién nos venimos a reencontrar acá en una islita perdida, deshabitada, Conception Island, acá en medio de las Bahamas. Un barco con el que compartimos mucho en la bahía de San Juan, ahí en Puerto Rico. Cuando nosotros pasamos todo el invierno allá, ellos también estaban ahí, iban y venían, y no lo van a poder creer. Es muy gracioso encontrarnos acá porque vamos a fondear al ladito al ladito. Y ese es su yate de soporte. A ver si adivinan. Ahora cuando nos acerquemos más lo van a poder ver mejor. Una vez más, al lado del Corus, el yate gigante de 3 mástiles de Jeff Bezos. El segundo velero más largo del mundo. Están justo fondeados en el canal de entrada, así que nosotros tenemos que entrar por ahí y vamos a fondear justo adelante, que es donde mejor nos da la profundidad. Nosotros los mostramos a ustedes bien de cerquita ese barco porque fuimos con el dinghy y le pasamos hacia alrededor y al barco soporte también cuando estábamos en San Juan, porque estaban ahí muy cerquita nuestro. Estuvimos compartiendo un montón de tiempo ahí como vecinos. Dejamos acá el video para que lo vayan a ver si quieren verlo más de cerca. Pero esa no sería la única sorpresa en la bahía. ¿Qué hay? Increíble, hay un delfín acá, justo en el fondeo. Gracias a los ladridos de un perro vecino, nos enteramos que un delfín había estado nadando muy cerca nuestro y entre todos los barcos fondeados. La verdad que un espectáculo este lugar donde nos vinimos. La playa increíble, súper tranquila. Mañana entra de vuelta un frente de estos de mucho viento, 30 y pico de nudos, así que bueno, estamos más o menos reparados. O sea, no hay tanto reparo porque no hay una montaña que nos tape el viento. El viento pasa, pero el agua va a estar tranquila, pues estamos bien pegaditos a la costa y el lugar es espectacularmente lindo. Y justo escuchamos un perro ladrar, salimos a ver, porque es curioso, uno sale, decís, ¿por qué? ¿Dónde hay un perro? O pasa un dinghy cerca, uno, viste, siempre sale porque por ahí se está acercando a alguien a decirte algo o lo que sea. Y no, y el perro le estaba ladrando al delfín que estaba pasando, así que divino. Acá estamos en esta playa increíble. Hoy nos vinimos a Conception Island, después de 6 horas de navegación media difícil, dura. Podría ser peor, pero no. Había ola y había bastante viento, sobre todo, más que ola. Llegamos y acá nada, no hay ni viento, no hay ni ola, no hay nada, porque estamos protegidos por la isla. Esta isla justamente del otro lado va a estar más fuerte. No sé si vamos a llegar al otro lado, porque no sé cuánto tiene esto, pero nos vamos a meter un poquito acá a investigar por la selva. Esta selva muy virgen y muy linda.
Y justo coincidimos con Jeff Bezos, como recién está diciendo Chilu. El barco ese es del CEO de Amazon, el presidente y el fundador. Y ya nos lo habíamos cruzado antes en San Juan, habíamos dado una vueltita con el dinghy, lo estuvimos viendo, nos gustó bastante, nos llamó mucho la atención, sobre todo porque combina ese estilo retro y al mismo tiempo es súper moderno, tiene un montón de tapas que se abren y salen cosas. Y aparte, junto con ese barco siempre viaja otro barco, que es uno que está allá, que no me acuerdo el nombre, pero se lo dejamos por acá. Y ese barco es el que lleva todos los juguetes. Tiene helicóptero, tiene lanchita, tiene dinghy, tiene moto de agua, tiene todo lo que te imagines. Por lo menos que nosotros hemos visto esas cosas. Pero bueno, debe tener muchas cosas más que no tenemos ni idea. ¿Tendrá submarino? Vamos a investigar. A ver, no vamos a investigar si tiene submarino, sino que vamos a investigar. Ya a los pocos minutos de empezar el paseo por la isla, nos encontramos con algunos restos de naufragio que nos llamaron la atención. Encontramos algunos restos en la playa, unas ruinas de algo, de una maquinaria de algún tipo. En algún lado leímos que todo lo que queda acá en la isla, los restos y demás, son de alrededor de 1700. En realidad no lo sabemos, lo leímos por ahí, será, quién sabe. Lo que sí es curioso encontrar esto en una playa tan virgen como esta. Bueno, restos de algún naufragio, obviamente. Esto se ve solo con la marea baja, si no, no se vería. Justo bajó mucho la marea, estamos baja. Se ven todos los arrecifes. Normalmente esto está todo tapado. Pero el recorrido por la isla no se iba a quedar ahí. El olor del agua, es una locura. Sabíamos que a varios kilómetros de nuestro fondeo nos encontraríamos con un lugar que merecía toda esta travesía. Pero como todo lo que valga la pena, merece cierto sacrificio. La entrada a este lugar estaba custodiada por una rompiente bastante intimidante. Y como tampoco somos héroes y la marea bajante estaba golpeando contra los arrecifes, decidimos cortar por lo sano y desembarcar en una playa cercana para intentar conocer un poco a pie. Sigue cuando apago el motor. Ahora. Sí. Y aunque supuestamente esta era la parte fácil, sacar al dinghy del agua nos costó algo más de lo pensado. Al cabo de un rato ya estábamos de camino y finalmente pudimos llegar a la laguna interior de aguas tan turquesas como nunca antes habíamos visto. Nos quedamos un rato contemplando este lugar impresionante y aunque no pudimos llegar con el dinghy, al menos tuvimos la oportunidad de conocer un poco a pie. Luego volvimos a la playa donde continuamos explorando y aprovechamos para caminar un poco más antes de regresar al barco. Se apagó el generador así de la nada, tenía un olor a quemado feo, así que no sabemos si se cagó para siempre o si es una boludez. Y aparte tenemos otro problema aún mayor, que es que sin generador no podemos generar agua, porque nuestra planta de agua, generadora de agua, usa justamente la planta eléctrica, así que ahí tendríamos un problema. Igual los tanques están llenos a tope, ahora estamos camino a Nassau, de última cargaremos agua en Nassau y si no arranca el equipo, el grupo electrógeno la planta, buscaremos algún repuesto por ahí. No estamos tan preocupados, pero bueno. ¿Entra aire, decís? Ahí. Ah, sí, mal. Tapámelo ahí. No, tapámelo con la mano. Ahí. No, se rompió la manguerita. Justo estamos a la deriva en este momento, porque no tenemos motor y el viento nos sopla fuera de la costa. ¿Vale? Y los vecinos buena onda nos iban a venir a rescatar.
bueno, todo fallido, che. Definitivamente hoy no es nuestro día con los motores. Estamos de vuelta en el barco, vinimos a arreglar el dinghy. ¿Qué tema? Es un peligro cuando uno está... Bueno, estas cosas pueden pasar en cualquier segundo. Por suerte llevábamos la radio, porque cualquier cosa, bueno, pedíamos emergencia por radio. Pero no siempre salimos con la radio. A veces cuando vamos acá nomás y el clima está bueno, no vamos con la radio. Generalmente cuando nos vamos un poquito más lejos y hay viento y está feo, sí la llevamos. Lo que pasó es que se ve que la manguerita estaba pinchada, estaba reseca y empezó a perder combustible y se apagó el motor. Obviamente, hasta que descubrimos qué era lo que fallaba, el viento nos empezó a derivar. Por más que yo empecé a remar hacia la costa, imposible, hay mucho viento hoy. Por suerte estábamos al lado de un barco y estaban las chiquitas, estaban ahí afuera y nos vieron que empezamos a remar y que se nos apagó el motor y enseguida le fueron a avisar al papá, súper atentas. Nosotros de última le hubiésemos pegado un grito como para que alguien nos venga a ayudar. Por suerte hay varios barcos en esta bahía. Y el padre enseguida bajó al dinghy, prendió el motor para venirnos a buscar y bueno, justo ahí logramos encender nosotros el motor teniendo con la mano la fuga de combustible. Así que bueno, le avisamos que por si acaso se quede atento a nosotros por si se volvía a parar, que íbamos a volver al barco a arreglarlo, pero bueno, súper buena onda. La gente siempre en el mundo náutico está muy atento al resto a ver quién puede necesitar ayuda y eso está buenísimo. Porque una situación así, estás en el horno, ¿no? Prendía el motor y nosotros terminábamos no sé cuántas millas metidos mar adentro con un clima de mierda. Más allá de que, bueno, uno tiene ciertos recursos, tenés los remos, pero con viento offshore, viento desde la costa, está bastante difícil, hay mucho viento. Ya estamos en nuestro tercer día de este semi-temporal del viento, que no está tan fuerte porque estamos en una bahía súper reparada, de hecho lo venimos pasando bien. No está complicado, acá está lindo, pero bueno, no querés estar en el medio del mar. Lo que con esto sacamos la conclusión es que deberíamos tener un kit de herramientas chiquito al menos en el dinghy, como para cualquier emergencia así. Ya con el dinghy reparado, nos dispusimos a recorrer una playa cercana, donde además de conocerla, teníamos otros planes. Nos zambullimos entonces con nuestras patas puestas y máscaras en mano para conocer este arrecife donde nos encontramos con algo de vida marina. Y después de tanta actividad subacuática, cansados, volvimos a nuestra casa flotante. Al día siguiente, dejamos Conception Island y seguimos navegando hacia nuestro próximo destino. Una vez más, nuestro fiel timonel electrónico nos dio algo de tiempo libre mientras surcábamos el mar que para estas alturas seguía algo inquieto. Y aunque estuvo algo movido y por momentos bastante intenso, esto no nos quitaba el apetito. Un rato después, finalmente pudimos llegar a destino y descansar del intenso viaje. Buenísimo esta playa. Es espectacular. Llegamos a una pequeña pero curiosa playa al sur de Cat Island, con pocas casas pero muy prolijas y sobre todo muy poca gente. Y a juzgar por las construcciones y el lugar, se trataba de casas de vacaciones muy exclusivas y remotas a las que es bastante complicado llegar.
Por suerte, entre tanta casa, encontramos un hotel que nos daría justo lo que estábamos buscando, pero de la manera más curiosa. Vinimos a un restaurante hotel que tiene un sistema muy singular para el bar, que es, se paga, o sea, es un sistema de honor system. ¿Cómo funciona? Tomás lo que querés, anotás en un papelito y después pagás a alguien que te tenés que cruzar después, no es que hay alguien que te sirve y te cobre y todo. Vos te autoservís, tomás lo que quieras y después pagás. Sí, vamos a probar. Honor. El lugar es espectacularmente lindo. Teníamos ganas de cenar acá, pero tienen un menú fijo y es bastante caro, así que tampoco nos tentó tanto. Es rico, pero tampoco es mortal, así que no creo que nos vayamos a quedar a comer. Vamos a tomar algo nomás. Vamos a ir por una copa de vino. Ah, no, la quería probar primero. Bueno, ya está, ahora por ahí. Way too old for that. Más suave que el otro. Bien. Obviamente que si me saco mi propio vino, ahora va a ser bien lleno. Acá están todas las variedades de vinos, las cervezas, los tragos para armar los tragos si queremos. Acá está el menú. Y después una nota acá. Toda la gente que está acá, son huéspedes, se alojan acá en el hotel, entonces ellos anotan la habitación y después les cobran al final. Nosotros tenemos que pagar, así que bueno, después vamos a la señora que le preguntamos que está adentro y le pagamos. Vamos a decir que es una experiencia divertida y distinta, ¿no? Y así nos vamos de vuelta a nuestro barco después de 2 copas de vino bastante cargadas, que obviamente fuimos a pagar. Una copa cada no piensen que no pagamos, porque nosotros somos personas honestas, de verdad. O sea, hacemos alguna truchada siempre y cuando no perjudiquemos a nadie y siempre y cuando no estemos cagando a nadie. Ese es el filtro, siempre decimos. Igualmente estamos convencidos que este sistema en Argentina no funcionaría. Cero. Bueno, fue muy divertido porque charlamos con todos los invitados del hotel que estaban todos a la misma hora en el mismo bar, así que fue divertido un poco charlar con cada uno. Y bueno, nos vamos al barco a cocinarnos porque... Milanesa nos vamos a hacer, me prometió Chilu. Milanesa, pueden creer, qué rico. Uy, ayuda. Espera. Ahí está. Hoy nos vamos de excursión, nada más y nada menos que con nuestro monopatín, el Chef Patín. Así que estamos re contentos. Vamos a ir a un lugar súper icónico de... no solo de esta isla, sino de Bahamas. Ahora les vamos a contar porque es mortal. Yo no sé si reír o emocionarme, la verdad que es muy graciosa la situación, pero ya lo van a ver. Dejamos el cabo atado a ese arbolito, no se debería ir. La marea igual está bajando, va a bajar por un par de horas, después va a empezar a subir de vuelta y hasta que llegue a este mismo punto, faltan como 4 horas o más. Así que nos da tiempo de ir y volver, supuestamente. Es medio lejos el lugar donde vamos, así que esperemos que nos alcance la batería del monopatín para ir y volver. Lo bueno que tiene el monopatín es que si no nos alcanza la batería, lo guardamos, hacemos dedo y seguro alguien nos levanta. La gente es súper amable en las islas. Igual trajimos el cargador. Con el cargador de últimas nos vamos un café, nos tomamos el desayuno y ahí lo cargamos un poquito más. Pero más allá de eso, la gente en las islas es súper amable y siempre es re común que te levanten si haces dedos, si sos turista. Incluso, sin ir más lejos, ayer, caminando por la playa, una pareja que estaba en una casa y tomando un trago al atardecer, se nos pusieron a charlar re macanudos y nos terminaron ofreciendo si necesitábamos el auto para ir a hacer compras, si necesitábamos lo que fuera, que le avisáramos. No saben qué amables, no lo podíamos creer. Le dijimos que no, que teníamos un montón de comida y que teníamos un monopatín, pero bueno, re amorosos la verdad. Qué lindo que es arrancar la mañana así, andando en monopatín por un caminito tan lindo como este. Siento que acá se maneja el otro lado, así que hay que ir por la izquierda. Nosotros veníamos hasta recién por la derecha, cuando cambiamos carril cuando vimos un auto que nos pasó cerquita y más hacia Porque Bahamas es colonia inglesa, contrario a lo que mucha gente cree. Mucha gente piensa que es Estados Unidos, pero no, es colonia inglesa, es independiente. Pero obviamente tiene todas estas costumbres británicas. Lo mismo que Turks and Caicos, que también es británico y también es independiente, pero también tiene todas las costumbres de allá.
Y encima tengo la suerte de estrenar asfalto nuevo con el monopatín, que nada más lindo, es como patinar en asfalto nuevo. Hasta acá hicimos 7 kilómetros según el cuenta kilómetros del monopatín. Ay, hay otra, mira. ¡Qué divinas! Hola, capitas. A partir de acá empieza la aventura extrema, la subida extrema, porque es una subida súper tremenda para llegar a este punto. Que lo loco es, no que estamos yendo a un monasterio, que está bueno igual, es un monasterio que está en ruinas y que es muy pintoresco, ahora lo van a ver. Lo más loco es qué significa este punto y este lugar en todo Bahamas. Y no lo van a poder creer. Estamos yendo al punto más alto de la isla, la montaña más alta de la isla, pero no solo de esta isla, ¿no? sino de todo Bahamas. Gente, estamos llegando a la cumbre de Bahamas. De todo Bahamas. Y a que no adivinan a qué altura está. Creo que de hecho ya llegamos. Esa fue la subida. Mientras les conté esto, ya terminamos de subir. Mínimo 1000 metros. No, es muy gracioso, no lo podemos creer. No podemos creer que lo pongan como un hito icónico, pero igualmente a su manera es icónico para ellos. Pero el punto más alto de Bahamas, desde el nivel del mar hasta la cumbre, tiene nada más y nada menos, porque la verdad que está costando la subida. El aire no llega bien. Claro, falta oxígeno, todas esas cosas que pasan en la altura. Acá hicimos un Vía Crucis, ¿no? Sí, re lindo. Nada más y nada menos que... ¿Cuánto? Vos lo sabés. 54 metros. Todavía no llegamos a 54, vamos a estar en 40. 54 metros que lo subimos en el tiempo que les estamos contando esta historia. Imagínense, es tremendo. Muy gracioso, yo no puedo creer lo bajo que es Bahamas en general. No puedo creer que sea tan chato. Mirá que sabíamos que era chato, no sabíamos qué tanto. Pensamos que en alguna de las islas grandes iba a haber alguna montañita al menos. Bueno, no. La montaña más alta de todo Bahamas tiene 54 metros de altura. Lo cual, bastante cómico. Me imagino que debe haber construcciones artificiales que superan ampliamente esta altura. Sí. Antenas, torres, lo que sea. No en esta islita que está bastante... Hay una antena grande igual ahí abajo. Sí. O sea, para que se den una idea, 54 metros sería más o menos un edificio de 18 pisos o por ahí. Así que cualquier edificio de cualquier ciudad claramente supera la montaña más alta de Bahamas. Así que es muy cómico, no podemos creer que sea tan bajito. O sea, imagínense la protección que tiene Bahamas contra los huracanes, ¿no? No hay protección alguna, un huracán pasa y la barra entera, porque siempre las montañas te reparan de los vientos fuertes. Igual el tema del huracán es bastante relativo, porque como el huracán primero te agarra el viento en una dirección y cuando pasa te agarra el viento en otra dirección, es como que te agarra de todos lados. Un huracán es como que medio que nadie zafa si justo te pasa por arriba. Así que... Sin ir más lejos, allá hay una antena. Mira, subí un poquito más. Se ve que yo creo que está a esta altura. Sí, tal cual, ¿eh? Mira la antena esa. Es más, un poquito más alto, te digo. Sí. Qué gracioso. Bueno, acabamos de completar un hito. Llegar al lugar más alto de... un país. De un país. La verdad que un lugar súper lindo, un paisaje increíble. Y nos contaron que el sacerdote que lo construyó subió piedra por piedra a mano, así caminando, para poder construirlo. Digamos que tampoco es tanto mérito, hay lugares donde con mucha más altura y mucho más recorrido han construido cosas impresionantes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tiene su mérito y es muy lindo el lugar. Me hicieron muy adaptado a la piedra, ¿eh? ¡Ay, qué lindo lugar! ¡Wow! ¿Y quién vivía acá? Es un monasterio, no sé. O sea, que alguien vivía. Mirá qué lindo. ¡Wow! Todo Esto tiene chiquitito. Esto es un hornito, mirá, yo te lo digo. Porque fíjate que tiene, por la forma y porque tiene chimenea y está quemado ahí. No, por ahí incineraban, yo qué sé. Qué lindo lugar. La verdad que está muy bueno. Sí. Ahí queda, mirá, acá es una cama, un recinto de alguien.
Primero que te llevas puesto todos los techos. Toda la piedra. Mira, este era el cuarto. El tamaño, gente, ustedes no ven la escala, porque bueno, es difícil mostrarlo en la cámara, pero no saben lo chiquitito que es todo. Está todo hecho para mi medida y mi tamaño. Es todo bajito, bien chiquitito, bien apretadito. Para los que no saben, yo soy re petiza, soy re chiquitita. Peso muy poco también. Mucha gente no lo ve en la cámara, eso pasa obviamente. Y lo más gracioso es que cuando nos encontramos con alguno de ustedes, en donde sea, en la calle, o en alguna juntada, o de casualidad, o en alguna reunión organizada, de lo que sea, siempre la gente se sorprende de verme y decir, ¡qué chiquitita que sos! No te imaginaba más grande. No, yo soy chiquitita, mido 1,57, peso 43 kilos, así que se pueden imaginar. Y Ezequiel tampoco es tan alto, mide 1,73, que también le han dicho, sos re chiquitito. 1,74. 1,74 acá, me aclara. De hecho, una vez fue muy gracioso porque fuimos a bailar tango en Buenos Aires y nos encontramos con un seguidor y estaba medio pasado de copas y nos ve y dice, ¡ay, Chestín, qué hacen acá! No puedo creer, porque nosotros en ese momento estábamos mostrando videos viajando por no sé dónde. Habíamos ido en una escala a Buenos Aires y seguíamos después viajando. Y lo primero que nos ve, nos dice, nos mira así para abajo, él era enorme, era altísimo. Nos ve, mira así para abajo y dice, pero ustedes dos son una cagadita, dice, mira qué chiquititos que son. Nos hizo reír muchísimo porque bueno, sí, fue graciosa la situación. 8 y cuarto, ¿no? Marca, bueno. Se mueve. Entre 8 y cuarto y 8 y media. Y yo tengo en mi celu... Son las 9 y pico. 9 y cuarto, una hora más tarde. Por el cambio de horario que no lo pusieron, ¿no? Claro, no se ajusta por internet al cambio de horario de... Recién ahí abajo vimos que había una construcción, dijimos, ¿qué será? ¿Una cripta, algo? Bueno, no, es agua, un pozo de agua parece. Pero decimos acá, a 54 metros a esta altura, ¿dónde va a haber una napa de agua? Y nos dimos cuenta que hay todo alrededor, como un diquecito, como una pileta, como una contención de agua. Se ve que es agua de lluvia, que va dirigida hacia ahí, de ahí usarían el agua. Mira esta puertita. Muy lindo el lugar. ¿Es un campanario? Sí. ¿Tiene campana? Sí. Un campanario. Bueno, está. No suena. Me reví con la cabeza. ¿Eso que es banquito? Sí, boludo. Y estaba agachado encima, ¿eh? Tiene un solo banquito para rezar. Esto se comunica ya, no sé para qué. Qué loco este lugar. Vamos a mostrar los detallecitos. Re simpático el lugar. Es mínimo el monasterio y muy lindo, la verdad que aparte puesto en un lugar realmente lindo. La verdad que es bastante empinada la última parte de la subida. Esperamos haberlos sorprendido con este dato tan curioso y este lugar tan curioso y simpático. Y si les gustó esto y si les gustó el video, ya saben, no se los pedimos nunca. Creo que es hora de pedírselos. Alguna vez tenemos que hacerlo. Suscríbanse, pongan like, compartan el video, compartan el canal con sus conocidos. Así nos ayudan a crecer, que nuestro canal está más chato que va más. Está más chato que va. No saben lo que nos cuesta crecer en el canal, gente, no saben el esfuerzo que le metemos a todo, a los videos, a la edición, al contenido y lo mucho que nos cuesta crecer, así que bueno, si nos ayudan está buenísimo y se los agradecemos un montón. Emprendimos la vuelta con la esperanza de encontrar algún lugar donde tomar desayuno y de paso cargar nuestro medio de locomoción. Muy cerca del monasterio nos encontramos con un sector turístico donde había varios puestitos de venta de comida, pero estaban casi todos cerrados. Así que después de dar vueltas un rato, finalmente dimos con un restaurante playero donde podríamos desayunar y con suerte cargar el monopatín. Bueno, parece que estamos con un desayuno muy natural. Jugo enlatado, el sándwich está bien. Sí, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Estamos sin energía eléctrica, así que nuestro plan de cargar el monopatín para volver para el barco se fumó.
Y bueno, por las próximas 2 horas no va a haber electricidad. Así que vamos a volver haciendo dedo o hasta donde nos dé la electricidad. Algo nos queda, pero no creo que llegue. Sorprendido, la verdad. Hace como 6 kilómetros atrás que tiró una rayita y empezó a andar lentísimo. Y bueno, pero desde ahí anduvimos lentísimo, pero hicimos 6 kilómetros y llegamos al final. Llegamos con batería. Nos sobró. Habremos hecho como unos 15 kilómetros o más. ¿No saben lo que es estar navegando a vela en este color de agua espectacular con viento por la aleta? O sea, que entra así por la esquina de atrás. Lo que tiene es que es bastante intimidante. Todos esos manchones negros que aparecen a los costados son todos cabezas de corales que aparecen por ahí. Algunos son algas, otros son piedras más bajitas, pero algunos son corales y bueno, nada. Uno lo que no sabe es cuántos sobresalen hacia arriba, o sea, si llegas a tocar una guanaquilla. Están marcadas en las cartas, o sea que hay que esquivarlas, pero bueno, nosotros creemos que con lo que calamos pasaríamos bien, porque no se los ve tan cerca de la superficie. Igualmente así todo hay que esquivarlos porque son bastante intimidantes. Ese era grande, pero yo no sé hasta dónde llega. Me da la impresión de que no lo tocaríamos. Plagado de esas malditas cosas negras por todos lados. Impresionante. Y yendo a vela no es tan fácil como a motor para esquivarlos, obviamente, ¿no? La única ventaja es que uno supuestamente cala menos cuando va a vela porque va escorado, entonces la quilla tiene menos profundidad hacia el fondo, ¿no? Obviamente, pero bueno, no estamos tan escorados. Como venimos con viento por la aleta, no hay mucha escora hoy. Y así dejamos atrás esta linda bahía hacia la capital pirata, Nassau, aunque aún queda bastante viaje por delante. Pero esta es otra historia, una que verán en el próximo episodio. No se lo pierdan.